¿Les parece si iniciamos con la clase? Vamos viendo qué es lo que podemos platicar con respecto a el trabajo el trabajo que se quedó justamente la clase pasada, que fueron unos videos que, bueno, son de otros espacios, de otros lugares, ¿no? Em, pero que finalmente nos ayuda o nos da la pauta para poder vincularlo a nuestros espacios educativos, ¿no? A nuestros espacios educativos. Entonces, vamos a platicar de esos videos un ratito, a ver qué tal nos va. No sé si alguien quiera comenzar con con la participación, para que vayamos tomando de una vez participaciones, ¿no? ¿Nadie? Ok, o le preguntamos a alguno de ustedes. O no sé, a ver, coméntenme si vieron los videos o no encontraron las lecturas o cómo están en ese sentido. Recuerden que los videos se los envié en el grupo porque están en la planeación, pero me parece que están un poco, bueno, están separados y entonces no los iban a encontrar. Habría que juntarlos para que pudieran visualizarlos, pero sí, ahí, no sé si los llegaron a ver todos. Bueno, por lo que yo vi en los videos que venían en la planeación, Ajá, era de que, por ejemplo, los profesores eran los que guiaban en la primaria, los que guiaban al alumno ajá, para tener, pues, una mejor enseñanza y un aprendizaje. Igual de ello, pues vi en el video, en otro video, ajá, que estaban como que era como es que no sé cómo decirlo, pero eran de varios lugares los niños. ajá, Entonces decían que pues que entre ellos, pues que era bonito conocer a gente de diferentes lugares porque pues interactuaban y pues no se hacía ningún tipo de discriminación. ok, Entonces, pues como que les gustaba la atención conocer gente de otros lugares, costumbres, porque pues igual ellos se iban conociendo y pues ujú, apenas como son niños, pues ese conocimiento se les va quedando así desde pequeños. ok, En otro video que vi que decía que en las escuelas bilingües, ajá, este, era mejor para los alumnos que aprendían con el idioma materno, que porque se les hacía un poquito más fácil comprender las cosas que se les decía. claro, Porque si se les decía en otro que pues no es su idioma materno, como que no tenían la misma capacidad, bueno, sí la capacidad, pero no razonaban bien, no tenían una mejor comprensión sobre lo que se les daba a entender. ujú, Y pues entonces, relacionando todo esto, pues uno como profesor tiene que enseñarle al alumno, pues que debe de ser empático con todos sus compañeros viniendo de un lugar y que tiene que aprender a trabajar de forma colaborativa con todos, sin dejar a nadie afuera. ujú. Y pues ya. Ok, ok, muchas gracias, Berenice, muchas gracias por tu participación.
Sí, recuerden que el tema es la educación primaria como base de la interculturalidad. Por eso es que se presentan esos videitos, ¿no? En este sentido de la interculturalidad y cómo debemos de respetar y de asociarnos con los otros. El mejor ejemplo de interculturalidad en una escuela es precisamente en el video pues de España, ¿no? Que tiene digamos, esta facilidad de tener muchas culturas que están migrando precisamente a España. No quiere decir que en México no existan esas culturas, existen también muchos extranjeros en nuestro país, ¿no? Y que estudian quizás con nosotros, pero que ni siquiera los vemos, o a lo mejor están en las ciudades y no los vemos del todo. Y también en ese sentido de cómo vincular nosotros la interculturalidad precisamente en estos espacios de primaria, ¿no? Eh, Ahorita vamos a hablar más sobre el tema en ese sentido. Vamos a darle la oportunidad a Jazz. Adelante, Jazz. Te escuchamos, Jazz. Ay, profe, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ok, no te preocupes. Un claro ejemplo de la convivencia intercultural en las aulas podría ser en Estados Unidos, ya Ujú, que allá es un país donde muchas personas de todos los países migran, ¿no? En busca de una mejor calidad de vida. Y dentro de esas escuelas hay alumnos de todas las nacionalidades ujú, y lo vemos en muchos videos o en películas que en un salón hay una persona de rasgo pues asiático, pues los de raza africana, los negritos, por así decirle, ujú. y hasta mexicanos, ¿no? Que también ahí pues se fusiona muchas culturas dentro de una sola. Y también en México hay una oportunidad de también de viajar a otros países o al extranjero y esto Hace del unos días, intercambio, pues el intercambio, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero pues no sé qué escuelas lo implementen más. Supongo que Ajá. las escuelas particulares son las que implementan más ese tipo de intercambios extranjeros entre sus alumnos y así también se genera una nueva, pues, conocimiento de nuevas culturas dentro de un mismo salón, con fines educativos, vaya. Gracias. Claro, claro. Muchas gracias. Jazz, gracias por ese comentario. Fíjate que justamente les acabo de enviar un videíto a ustedes de un compañero canadiense, Diego Saúl Reina, que precisamente hablaba de eso y esto que comentas es ahora en la actualidad y también hay cierto tipo de racismo en estos espacios. Sobre todo en Estados Unidos es más racista, en Canadá no tanto. Sin embargo, sí se tiene que hacer este esfuerzo precisamente por integrar a todos estas personas, ¿no? Somos digamos, personas que necesitamos precisamente tener em, este apoyo intercultural, ¿no? Y como lo dices, es cierto que en Estados Unidos, dentro de las escuelas, pues la obligación es precisamente de proporcionar educación a todos y a todas, y en ese sentido sí que hay mucha más culturas en un país, pues que es multicultural, ¿no? Es decir, tiene mucha gente que está precisamente viniendo de otros países. Y pues sí, hay gente asiática, hay gente mexicana, hay gente em, europea, es decir, hay mucha gente que precisamente se puede educar ahí. Y la educación, digamos, es mucho más intercultural. Se comparten sus costumbres y eventualmente las aceptan, ¿sale?
Muchas gracias. Brenda, adelante. Bueno, se me fue por completo la idea de lo que iba a comentar sobre los videos. Ajá. Y bueno, podría yo decir que de referente a lo que acaban de decir sobre la discriminación y eso, se me vino a la mente una película que Ajá. vi, no me acuerdo hace cuánto. Habla sobre un niño que tuvo que emigrar por cosas de su familia. Ujú. Entonces fue a dar a un lugar en donde todas las personas, por así decirlo, eran de piel blanca. Ok. Entonces, el lugar donde fue a dar era se puede decir que una privada, Ajá. en donde lo discriminaban demasiado por ser de piel morena. Entonces, a esta persona la tuvieron que meter a la escuela, ¿no? Ajá. Y fue ahí donde conoció a un maestro, en donde me parece que al principio él también lo discriminaba, pero al darse cuenta de la capacidad que tenía, pues lo fue ayudando. Ujú. Y este niño, al término de todos sus estudios, a pesar de todo lo que pasó, terminó siendo un doctor, me parece, no Ujú. me recuerdo bien. Y bueno, esto se me vino porque, como dijeron una compañera, no recuerdo cuál, que sobre la discriminación, ¿no? Y referente a lo que vi en un video, lo que más se me quedó fue que la interculturalidad nos hace desarrollarnos como personas. O sea, Ujú. yo siento que en este ejemplo que yo di, la persona, en este caso el maestro, se dio cuenta de todo lo que podía aprender del niño que venía de otros lugares, aprendiendo sus costumbres, Claro. sus tradiciones y, bueno, dándole enfoques diferentes a lo que ellos ya conocían ahí. Entonces también siento que eso fue lo que hizo motivar a al niño para que siguiera estudiando, para que este niño también enseñara a todos sus compañeros que, o sea, no sabían nada de otras culturas. Bueno, esa era mi participación. Ok. Ok, muchas gracias por tu participación. De hecho, se vincula mucho con el segundo video, digamos, el segundo video de la convivencia intercultural en las aulas, que es el de España, ¿no? Y que precisamente es eso lo que deberíamos de buscar en este sentido de de la educación en primaria en este sentido intercultural. De hecho, desde preescolar y primaria hay mucha convivencia intercultural, ¿no? Donde ya se empiezan a hacer los grupos, digamos, pues de estudiantes, es en secundaria, donde ya cada quien se junta con, por decirlo de alguna manera, con su bolita de amigos o de amigas, y en la secundaria, ¿no? Es donde empezamos a diferenciar, pero en preescolar y creo que primaria no hay tanto ese problema, ¿no? Al menos en nuestro país. Bueno, antes de continuar, no sé si alguien más quiera participar. Y si no, bueno, continuamos con respecto em, a los temas, ¿no? Los temas. Em, Bueno, dice aquí su compañero Flavio, dice, concuerdo con Brenda, la interculturalidad, si bien le diéramos ese lugar importante, nos ayudaría para desarrollar más conocimiento, pues entre el grupo de personas que se encuentre y hubiese más de un grupo pequeño que van creciendo y aprendiendo. Sí, bueno, es importante la interculturalidad en ese sentido, pero también en ese sentido de que precisamente, respetar las culturas de otros. Miren, en nuestros países, en todo Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá y todos los países de Latinoamérica, por desgracia, en nuestros países latinoparlantes, ¿no? Todavía existe esta vejación, esta sumisión, este intento de erradicación.
se ha querido siempre, imponer con la excusa de unificar a los países, ¿no? Es decir, en Latinoamérica, nosotros, por ejemplo, en México, por ejemplo, nosotros en México, eh, fuimos conquistados por los españoles, ¿no? Y en ese sentido, fuimos obligados a aprender una lengua que no era nuestra lengua, ¿no? Fuimos obligados a, a creer en un Dios que no era nuestro Dios, ¿no? Fuimos obligados a profesar una religión que no era nuestra religión. Es decir, no fueron respetados nuestros derechos, ¿no? El presidente de la nación hace unos años, y sigue insistiendo, pues decía que él reconocía precisamente esta, pues este problema pues de atacar sistemáticamente a la población indígena de nuestro país, siendo que ellos eran los que estaban aquí, ¿no? Y en ese sentido puso o dijo, en ese sentido propuso hace algunos años, hace un año atrás, pues que se debería de pedir disculpas a la gente indígena, ¿no? Que se debería de disculpar por todo ese maltrato que se le dio a nuestros pueblos originarios, ¿no? Y en ese sentido también, pues nosotros conocemos la historia, ¿no? Nosotros conocemos la historia. En un momentito te doy la palabra, Jazz. Y sabemos que una de las religiones que vino a imponer, precisamente, ¿no? Fue en su momento la Iglesia Católica, ¿no? Que vino a evangelizar o que vino a, pues en cierto sentido, a obligar a cambiar de religión, ¿no? Ahora, esto es histórico, ¿eh? O sea, no podemos, digamos, decir que todavía está pasando lo mismo, a lo mejor en algunos contextos, como en todo pasa, pero no es la misma cosa ahora, ¿no? En ese sentido, hay ciertas cosas que sí se deberían de hacer. Por ejemplo, el pedir disculpas, dice el presidente, ¿no? El pedir disculpas. Él lo ha hecho en varias ocasiones ya, y no solamente lo hace, sino que lo demuestra, intenta hacer algo con respecto a los pueblos originarios, y también pide que, pues que los que tuvieron algo que ver se disculpen, ¿no es cierto? Que los que tuvieron algo que ver que se disculpen, en este caso la Iglesia Católica, y en este caso el rey de España, ¿no? Todavía en España hay rey, aunque ya no hay, ya no funciona, ya hay presidente, pero también hay rey. Entonces mandó una carta al rey, ¿no? De España, a que se disculpara. Y entonces muchos dijeron, este hombre está loco, ya está senil, ya eso es una estupidez, eso, ¿no? Eso no debería de ser porque pues ya estamos en otros tiempos y eso es algo tonto, ¿no? Irónicamente, Justin Trudeau, uno de los hombres más poderosos del mundo, el primer ministro, porque no se le llama presidente allá en Canadá, el primer ministro de Canadá también lo propuso, ¿no? Pero a él no le dicen loco,
No le dicen loco porque pues él es de un país rico, él es, ¿no? Es decir, él fue a los pueblos originarios, les pidió disculpas, ¿no? Y se siente avergonzado, ¿no? Por algo que él no hizo, claro. Él no lo hizo, pero lo hizo el gobierno canadiense en su momento para formar la nación que son, ¿no? Y va y se disculpa, ¿no? Justamente en el video que les envío de Diego Saúl Reina, precisamente, es de que queman una iglesia católica, ¿no? Que no es de, digamos, de dar gusto, porque eso no resuelve nada, pero sí que hay heridas ahí, ¿no? Y en este sentido, bueno, al final del video, una canadiense, como dice Juan, Planeta Juan, una canadiense de pura cepa, es decir, que nació en Canadá, se encuentra pues precisamente con uno de estos, con uno de estos nativos canadienses. Y pues precisamente esta canadiense pues le pide disculpas, ¿no? Por maltratarlos, por esta vejación, por esta muerte de miles de niños. Y pues el canadiense, el nativo canadiense, es decir, el indígena canadiense, este joven canadiense, eh, le pide disculpas precisamente a la señora por eso que quemaron la, digamos, la iglesia, ¿no? Es decir, ahí ya hay un respeto intercultural. Son cosas que se hicieron mucho antes, pero que bueno, dejan muchas heridas, ¿no? Y en ese sentido nosotros deberíamos precisamente buscar esa unión intercultural, ¿no? Entre nosotros. Todos somos iguales, lo que pasa es que no estamos en el mismo, pues en el mismo lugar, ¿no? Tenemos privilegios. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en este espacio educativo, tenemos un privilegio mayor que los que no pueden estar, ¿no es cierto? Es decir, no podemos avanzar todos al mismo tiempo en el mismo son debido a que no estamos en el mismo lugar de privilegio. Y en ese sentido necesitamos intentar buscar esa forma de poder apoyarnos para poder seguir todos en este mismo sentido en el avance de nuestro país. Bien, en un momento leo lo que comenta su compañera Mayra. Quería comentar algo su compañera Jazz. Adelante, Jazz. Sí, profe, era respecto a lo que acaba de mencionar de las iglesias quemadas en Canadá. Ajá, Por lo que yo vi en algunos videos, se trataba de que en esas iglesias se encontraron vestigios de más de 700 tumbas de niños e es indígenas correcto. y muchos lo hacían, se dice que encontraron muchos fósforos alrededor de las iglesias porque intentaban pues, ahora sí quemarlas Ajá, y lograron su cometido. Algunos lo hacían por, ¿cómo se dice?, discriminación o por racismo, porque decían, ay, no, los indígenas aquí en la iglesia no. Y es en la iglesia católica. Y otros muchos dicen que quemaron las iglesias en forma de supuestamente hacer justicia o de porque se sienten dolidos por claro. las formas de que maltrataban a los niños hace miles de años ahí. No miles, me parece que cientos de años. Ujú, Y entonces, por eso quemaron las iglesias, porque se dice que la iglesia católica ahí arrancaba a los niños de sus zonas o de sus claro. lugares nacidos Ujú, eh, y los arrancaban a la fuerza y los obligaban a imponerles una nueva cultura y en base a ellos pues ahora sí que los violentaban, los masacraban y pues el Papa lo obligaron a que él pidiera disculpas públicas, ujú. porque para la Iglesia Católica supuestamente eso no iba con él. Entonces él sí se dirigió hacia las personas
bien comunicar, pero no pidiendo disculpas, sino sintiéndose pues sí también dolosos de que se hayan cometido esos actos. Pero a lo que usted va también, pues son actos que pasaron hace muchos años y Claro. que ahora en la actualidad no ganan nada pues haciendo ese tipo de, pues, de quemar las iglesias o pedir justicia de esa forma. Creo que eso es algo un poco incoherente, ¿no? Pero bueno, es el actuar de la gente y pues ahora sí como sociedad, muchos los vemos mal, muchos les aplauden y muchos otros pues, no, ¿verdad? Ese era mi punto de vista, profe. Muchas gracias, Jazz. Sí, efectivamente, como les comentaba, algo de lo que dice su compañera Jazz es precisamente lo que está pasando en estos países, ¿no? Donde, pues bueno, no se sabe si es bueno, si es malo o qué hacer. Yo, desde mi punto de vista, no se resuelve nada quemando un edificio que pues a lo mejor ahora, en este tiempo, ya es de una manera diferente, pero finalmente lo que sí pasa es precisamente ese dolor que se ha generado de generación en generación y es por esta parte de no respetar la interculturalidad o la cultura de de los otros pueblos, ¿no? En ese sentido, sí necesitamos precisamente este enfoque de interculturalidad en nuestros pensamientos, ¿no? Cómo llevarlo precisamente a la práctica donde estemos, qué es lo que podemos hacer, ¿no? En este sentido, bueno, yo me he atrevido a enviarles algunos videitos, precisamente espero que los puedan ir viendo, ¿no? Donde se explica qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó o qué es lo que existe todavía en nuestro país, en nuestro mundo, ¿no? Y que nosotros no conocemos, ¿no? Es decir, hace algunos días platicaba yo precisamente con unos muchachitos de España en estos directos que en estos en estos directos que les comento que hago, que realizo, ¿no? En las noches. Y platicaba yo precisamente con un muchachito de España y me decía, bueno, es que yo me voy a ir a Francia a mis vacaciones y fui a México y me fui a estudiar un año a Inglaterra, es decir, este, em, eh, digamos, él me comentaba esas cosas, ¿no? Y yo le decía, me parece muy bien, allá tienen muchas oportunidades, un idioma, un segundo idioma siempre les abre las puertas, ¿no? Y entonces empezamos a platicar cosas más serias en el sentido, imagínense, en un juego platicando cosas serias, ¿no? En el sentido de que decía, no, pues aquí en nuestro país están las cosas mal, mucha gente se va a paro, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no entiendo esa parte del paro, y decía, bueno, es que en este sentido el paro significa que el propio gobierno les da 1.500 euros al mes para que pueda vivir esa gente, ¿no? En lo que encuentra trabajo, ¿no? Y yo le comentaba, oh, aquí en México no se puede hacer eso, ¿no? Nadie te va a dar dinero para que puedas vivir, no estamos en las condiciones. Los gobiernos anteriores no crearon esas condiciones para que el propio gobierno nos pueda precisamente apoyar en este proceso de pandemia, ¿no? Y él decía, no, acá dice con 1.500 euros medio vivimos, ¿no? Y entonces hacíamos la cuenta de cuánto ganaba su papá, su mamá, ¿no? Es decir, entre los dos ganaban precisamente, me parece que 4.000 euros, ¿no? Hagan la cuenta, 4.000 euros por 23 pesos, me parece que está el euro. Y entonces hacíamos estas cuentas y le decía, oh, pues está muy bien. Yo más o menos, o bueno, le decía, aquí mi hermano, el menor,
apenas gana 50 euros a la semana, es decir, gana 200 euros al mes. Y entonces él decía, pero si eso es una miseria, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, los contextos no son igual, ¿no? Y en ese sentido él decía, bueno, ¿cómo es posible que en estos países no se pugne por ello, ¿no? Por esta parte de la interculturalidad, por esta parte de respetar las culturas de los otros y por esta parte de intentar ayudar a los otros, ¿no? Y le comentaba, bueno, muchos de nosotros los mexicanos, ahora que tenemos un mejor presidente, digamos, no es el mejor del mundo, pero es uno mejor que intenta ayudar a la gente pobre, se le dice que es una persona que quiere volver a llegar al poder, ¿no? Que quiere, que es un comunista o que quiere llevar a la gente a ser... digamos, inválida en ese sentido, ¿no? Cuando el dinero es de la gente, ¿no? Cuando ahora sí se puede apoyar a los muchachos, ¿no? Con becas, cuando antes el dinero se le quedaba a los grandes y ricos y poderosos, ¿no? Es decir, muchos de nosotros tenemos pensamientos encontrados con respecto a eso, ¿no? Y en ese sentido, estuvimos platicando un largo rato, ¿no? Y bueno, es obvio que en Europa tiene otra visión, tiene otra mentalidad, ¿no? Y que no tiene problemas con esto de la interculturalidad, porque en el caso de Europa, en este sentido, de este bloque europeo, llámese Francia, Italia, España, no tienen necesidad de tener un pasaporte y pueden ir a cualquiera de los países únicamente, pues pasándolos, ¿no? Y entonces hablan en otro idioma y entonces ven otras culturas, es decir, su visión de interculturalidad ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Porque no tenemos esas posibilidades, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a tener esas posibilidades? Pues cuando nosotros empecemos precisamente en ese sentido de buscar ese respeto, como dice su compañera Mayra, esa convivencia con diferentes culturas, ¿no? Ese apoyo a los otros y a las otras, ¿no? Es decir, apoyarles en compartir el conocimiento para que ellos eventualmente también se vayan haciendo pescadores como nosotros, ¿no? Pero necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir dinero, necesitamos invertir esfuerzo. Es decir, nosotros cómo hemos aprendido. ¿Hemos aprendido por nuestros propios medios o nos han apoyado? Por ejemplo, papá y mamá invirtió dinero, ¿no es cierto?, en nosotros. O nos enseñó a pescar sin invertir nada. Hay que invertir, ¿no es cierto? Hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, hay que invertir dedicación para que podamos entonces volvernos eventualmente pescadores y enseñar a pescar a los demás, pero en enseñar a pescar a los demás significa invertir, ¿no? No significa dar, significa invertir. Por ejemplo, el gobierno cuando da a la educación, lo que da es inversión, es un negocio, ¿no? Y en ese sentido, la inversión se regenera, es decir, nosotros cuando ya estamos aportando al país, pagando nuestros impuestos, pagando todo lo que nos toca pagar, ¿no? Entonces esa inversión en la educación se ha visto reflejada, ¿no? Y ahora nuestro país camina de una mejor manera. Dice Flavio, entonces, ¿qué dirían de las protestas feministas? ¿Están mal también al pintar y destruir cosas para ser oídas? Este es un tema muy polémico y una feminista que en realidad no tiene, espero no herir las subjetividades de ninguna de las féminas de aquí de mis compañeras, porque bueno, yo me considero muy feminista también, pero yo creo que la verdadera feminista que sabe de feminismo ha leído libros feministas, ¿no? Ha leído a Simone de Beauvoir,
ha leído a mínimamente a, ¿cómo se llama esta otra autora? Silvia Federici, ¿no? Es una feminista de pura cepa. Ha leído a, digamos, a varias autoras feministas, ¿no? Que entienden el feminismo desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva epistemológica. Y en ese sentido, bueno, mi asesora de tesis colombiana, feminista de pura cepa, pues no se va a andar desnudando en media calle, ¿no? Tampoco va a andar pintando o destruyendo monumentos históricos, porque es una feminista de pura cepa y lo que va a demostrar es precisamente su conocimiento. Y en ese sentido, desde mi opinión, desde mi pensamiento, ¿no? Desde mi pensamiento, claro que está mal. Claro que está mal andar pintando o destruyendo monumentos históricos. Sí, una feminista me va a decir, es que a nosotras esas piedras no nos representan. O me va a decir, ¿a poco te duele más que se rompa un monumento o que se pinte un monumento, ¿no? Que las violaciones a las compañeras y que esas vejaciones. No, claro, ¿no? El ser humano es mucho más importante. Pero, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no voy a ir a pintar la casa de Yasmín porque ella apoye otra cosa, o no voy a ir a romper cosas porque ella esté en contra de algo, ¿no? Yo creo, desde mi muy humilde opinión, creo y respeto y apoyo esas marchas feministas, ¿no? Lo que no apoyo es precisamente 4, 5, 6 o 10 o 100 mujeres que destruyen esa marcha feminista, ¿no? Que se meten a las tiendas, que rompen cosas, que se roban las cosas de ahí, ¿no? Que pintan monumentos y se agarran de argumentos sin fundamento, ¿no? Les pido a los que levantaron la manita que la dejen arriba para que les dé yo la oportunidad de participar, ¿no? En ese sentido, es cierto, hay mucha, pues todavía hay mucha diferencia entre los sexos, ¿no es cierto? Todavía hay mucha diferencia entre, pues, estos géneros, ¿no? Que todavía se trabajan en ese sentido, ¿no? En el género hombre y en el género mujer, ¿no? Pero con todo respeto, si yo intento respetar a las mujeres y una mujer viene y me golpea, ¿no? Por el hecho de que soy varón, pues ni modo que me quede siendo golpeado, ¿no? Porque en realidad yo no he maltratado a esa mujer, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer? Defenderme. El ejemplo claro de equidad de género se los pongo con este ejemplito de Canadá también, ¿no? Y ya cierro mi participación para que las demás puedan participar. En Canadá, digamos que había una pareja que estaban saliendo juntos y de repente él le dice a ella que pues bueno, ya no van para bien, no van a ningún lado. Y entonces se dejan, ¿no? Y entonces el jovencito pues se va con sus amigos y se va a la disco y obviamente hay amigas ahí, está bailando, etcétera, etcétera. Y resulta que su exnovia, por decirlo así, obviamente ya adultos, ¿no? Su exnovia, pues también llega a ese lugar de baile, ¿no? Y él está bailando con una amiga o ahí con sus amigos, está bailando y ella llega y en este arranque de celos lo ve bailando, ¿no? Y va
y ni siquiera la avisa. Él está bailando, no la ve, está de espaldas a ella. Ella llega y lo empuja, ¿no? Lo empuja. Y entonces el chavito, pues a lo mejor en un saltito, pues no tuvo la posibilidad de caer bien y va a caer abajo de todas de las mesas y pasa a traer sillas, etcétera, etcétera. Es decir, se da un buen golpe, ¿no? Y entonces él se levanta, pues ya se levanta y está pues enfadado. ¿Qué es lo que hace? Se levanta, va a su exnovia y le da un puñetazo en la cara, que la tira y le tira un par de dientes, ¿no? Y le tira un par de dientes. Pues ya entre todos tratan de separarlas, llega la policía y vámonos, a los dos se los llevan a la cárcel, ni siquiera preguntan nada, a los dos se los llevan a la detenidos, ¿no? A él y a ella. Y entonces, pues bueno, en esos lugares y en esos países hay cámaras por todos lados, empiezan a revisar las grabaciones, ¿no? Después de 1 hora de revisar grabaciones, le dicen al muchacho, muy bien, ya terminamos, firme aquí, se puede usted ir. Y la señorita se queda ahí detenida, ¿no? Y entonces le dicen, le muestran las grabaciones y le dicen, mire, usted tuvo la culpa, ¿vale? Usted tuvo la culpa. Y es muy importante que le deje así porque si no, él puede demandarla y todavía tiene que pagar los daños de no sé qué, tiene que pagar los daños de no sé cuándo. Entonces no la vamos a detener, pero tiene prohibido acercarse al muchacho a más de tantos metros. No. Eso es equidad, ¿no? Todavía la señorita tuvo que pagarse sus dientes, ¿no? Es decir, ¿quién fue el que provocó? Pues ella, ¿no es cierto? No, es que ¿dónde está pues el ser un varón? ¿En dónde está el respetar? ¿En dónde está el ser caballero? Pero es que esa es la equidad, ¿no? O sea, si haces una falta, seas quien seas, seas el presidente de la República, seas cualquier gobernador, seas un simple ciudadano, un ciudadano de a pie, si cometes una falta, esa falta se debe pues de tomar en cuenta, ¿no? Es decir, ese tendría que ser el respeto, ¿no? En ese sentido tendría que ser el respeto hacia el otro y a la otra. Y en ese sentido, bueno, yo, desde mi perspectiva, igual muchos y muchas no lo van a aceptar. Yo he tenido fuertes encuentros con compañeras, ¿no? Que pues predican este feminismo y son compañeras que han sido compañeras mías de la maestría y no puedo entender ese pensamiento tan arcaico, ¿no? Con respecto pues a este comportamiento de algunas de las mujeres. No son todas, no generalicemos. Son algunas que vandalizan el movimiento. El movimiento en sí está bien, ¿no? El movimiento en sí está bien. Ya nomás leo algunas cosas y le doy la participación a los demás, ¿sale? Dice Mayra, para ser escuchadas no necesitan destruir nada, si no respetan, no serán respetadas tampoco. Sí, hay que entender el contexto, es un contexto muy difícil, ¿no? Por ejemplo, platicábamos en este sentido también de pensamiento de esta forma de pensar de todos y de todas. Platicaba yo también con un grupo de pedagogía donde somos mayoritariamente mujeres, ¿no? Y yo les decía que una mujer no necesita desnudarse ni enseñar nada para demostrar que somos iguales. Y entonces una señorita en este pensamiento masculino, porque no es un pensamiento femenino, no es un pensamiento masculino, ella decía, sí, es que, ¿por qué nos desnudamos y enseñamos los pechos, no? Pues nos desnudamos y enseñamos los pechos para demostrar que somos iguales que los hombres físicamente. Y yo les decía, bueno, está bien, yo soy hombre y en mi postura de hombre, pues enséñame lo que quieras, mija, ¿no? Es decir,
Ese es un pensamiento masculino, no es un pensamiento femenino, ¿no? El verdadero pensamiento femenino es que yo lo único que tengo que enseñar es mi capacidad intelectual, ¿no? Es mi capacidad argumentativa, ¿no? Demostrar argumentando cosas que estoy en lo correcto, no enseñando nada de mi cuerpo. Imagínense, por mí como hombre, uy, pues está re bien, hasta fotos ahora puedo tomar. ¿No es cierto? Eso es un pensamiento tonto, estúpido, ¿no? Que las mismas mujeres nos creemos, pero es un pensamiento masculino, no es un pensamiento femenino, ¿no? Y en ese sentido necesitamos respetar, ¿no? Es cierto que también las mujeres hemos sido vejadas, ¿no? Dice Yasmín, rechazo a las acciones que llevan a cabo algunas mujeres en cuanto a destrozar vestigios históricos o dañar nuestros alrededores de esta forma. Sí, algunas no están educadas y no es que lo hagan, digamos, am, porque lo quieren hacer, sino porque están convencidas que es lo correcto. Ahí no podemos discriminar en ese sentido, sino lo que tendremos que hacer es educar, ¿no? Educar para que podamos este, avanzar. Brenda, hay miles de maneras de hacerse escuchar. El hecho de que quieras hacer notar no quiere decir que ofendas o agredas a otros. ¿Es correcto? Creo que es importante precisamente saber estas formas de hacerlo, ¿no? Tener el conocimiento. En mi caso he estado influenciado, mi pensamiento ha estado influenciado por muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres que tienen un pensamiento y tienen un conocimiento elevadísimo, ¿no? Es decir, demuestran con sus acciones, con sus hechos, con su conocimiento, ese respeto, ¿no? En mi caso ha sido así, ¿no? Ha sido muchas compañeras, ¿no? Que tienen un pensamiento realmente elevado y uno aprende demasiado, ¿no? Sobre todo con las compañeras. Bueno, le vamos a dar el espacio a, me parece que Irving y no sé, creo que también había visto a Mayra levantar la mano. Adelante Irving y ya después sigo leyendo para que sigamos avanzando. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días, adelante. Antes de empezar, quiero decir casi, bueno, así que, como dice usted, estos son pensamientos totalmente míos, Ajá. de las cosas, sin tratar de ofender a nadie. Yo creo, o más bien, me inquieta mucho el hecho de que se habla de respetar opiniones, ahorita que estamos viendo este tema de ir respetando las culturas, ese Ujú. tipo de cosas. Me preocupa demasiado que, leyendo los comentarios de mis compañeros, que se habla de que, ¿cómo decirlo? No nos podemos poner de acuerdo a un 100%, ¿no? Ujú. Hablar de estos temas, como lo dijo, son temas demasiado complicados, ¿no? No Claro, solo es como lo de política, religión, movimientos sociales, todo ese tipo de temas siempre va a haber puntos divididos, ¿no? Y claro, hasta cierto punto, pues es algo como que normal, no podemos estar todos de acuerdo con lo mismo. es correcto. Yo de manera personal me preocupa demasiado porque, bueno, para los que no me conocen como tal, yo he sido criado por dos mujeres, ¿no? Carezco de una figura paterna. Entonces, Ujú. tengo pensamientos ideales sobre respetar, sobre estar, no solo las personas, ¿no? Sino ese tipo de, pues, ¿no? De que rayan monumentos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también como joven, porque obviamente si eres joven y no te pones a cuestionar las cosas de la vida, pues también como que a veces no funciona, ¿no? Dicen que es como ir Claro, en contra del corriente. claro, ¿Por qué? Porque a veces como joven también no puedes tú solo dejarte llevar por lo que te digan, sino que tú mismo tienes que ir sacando tus conclusiones, tú mismo tienes que ir viendo. De manera personal, apoyo el movimiento, están en todo su derecho de salir a claro, marchar. En cierto punto, aunque no se debe, yo estoy a favor también a veces de que ellas saquen de cierto modo el dolor que tienen su rabia, eh, claro.
los monumentos, perdón. Ahora, es cierto, no se debe, es algo histórico, pero desafortunadamente México no es un país, si vemos más atrás, México es un país que está marcado por sangre. Cualquier parte de la historia de México siempre tiene que ya hubo esto, que ya hubo el otro, que el gobierno, que la iglesia, que no sé qué. Entonces, eh, es cierto, el monumento a lo mejor no va a hacer que regresen las cosas, pero por lo menos vas a hacer que les estás recordando a ellos que sigues ahí, ¿no? Porque muchas veces el gobierno realmente se hace como que de la vista gorda, yo no sé nada, yo no sé qué, te pintan una cara, ¿no? Es cierto, eso no va a devolver las vidas, ¿no? Pero realmente nosotros no sabemos el dolor que están pasando ellos. A Claro. lo mejor tú piensas de un modo, te llega a pasar a ti y ahora entiendes el por qué. A lo que voy es que no estamos siendo realmente 100% empáticos, ¿no? Ujú. Totalmente mi perspectiva, es libre de quien opinar. Pero yo lo que sí me preocupa bastante es que realmente, por ejemplo, no sé, eh, si yo me pusiera a discutir, no sé, hablando de otro tema, con mi hermano que le va a la América, súper aficionado, ¿no? Yo que le Ujú. voy a los Pumas, y Ujú. yo quiero dar mil y mil argumentos para decirle por qué los Pumas son mejor que la América, Claro, y es muy buen realmente ejemplo. eh, nunca se llega a un acuerdo porque al final de cuentas siempre va a existir esa diferencia, ¿no? Ujú. Lo que a veces me molesta es que he visto en Facebook cuando hacen luego comentarios en ese tipo de marchas, que feministas, que el otro. Ajá, Me molesta a veces que, por ejemplo, si tú como hombre o como mujer haces un comentario diferente a la ideología que tiene ella, entonces tú eres el malo. claro, claro, ¿Sí? O sea, esto es como cuestión de perspectiva. sí, eh, en ese aspecto como que sí me molesta porque ellas hablan de libertad de expresión, hablan de no sé qué, pero vas y le dices un punto diferente al que ellos tienen y sopas van sobre ti, ¿no? Que es el machista, que no sé qué, sí, nosotros. Entonces, eso es lo que realmente preocupa porque las nuevas generaciones van a crecer de ese modo, ¿no? O sea, es una cosa correcto. es los ideales, creerlos, pero otra cosa es querer obligarlos a que piensen totalmente como tú. Eso sí se me hace un poquito muy, no sé, ilógico, porque realmente creo que nunca va a existir el que todos podamos opinar igual o pensar lo mismo, No, ¿no? no, no. Siempre cada uno con el contexto que tiene es como va a ver las cosas, ¿no? Pero pues ahora sí que, pues cada quien, ¿no? Yo creo que eso es mi participación, no sé si Muy con eso bien, muy, cierro. no, muy bien, Irving. Fíjate que es muy importante esto que comentas, ¿no? Justo empezaste tu charla con, bueno, soy educado por dos mujeres, no tengo una figura paterna y entonces en ese sentido estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Y también en este sentido de que decías que nuestra cultura está formada por sangre, pero ¿qué país no está formado por sangre? Si vemos la historia de todos los países, ¿no? Chile, por ejemplo, ¿no? Una represión terrible solamente por pensar diferente, ¿no? Los chilenos, no sé si han escuchado, les envié también por ahí unos cantantes chilenos. ¿De qué hablan en sus canciones los chilenos? ¿No? Es decir, cómo es que ellos se han superado y no tienen un buen gobierno, ¿no? Ahora, bueno, con respecto a esto de entender por qué lo hacen, claro que entendemos que por qué hacen pues estos maltratos a los monumentos o pintar paredes, etcétera, etcétera, que con ello implica un gasto, ¿no? De volver a poner como estaba todo, ¿no? Y que ese gasto se hubiera podido haber em, evitado, ¿no? Y poder entonces buscar más programas sociales y hacer más cosas por las compañeras, ¿no? En este sentido. Lo otro que comentas es muy importante en ese sentido de que no llegamos a ningún acuerdo. Y eso es en el sentido de falsas feministas, ¿no? O sea, las verdaderas feministas te van a argumentar y argumentar y argumentar sin la necesidad de quererte convencer, ¿no? En tu punto diferente que piensas, sino te van a argumentar,
no te van a querer imponer, porque eso ya no se llama feminismo, se llama embrismo, ¿no? Y el embrismo es lo mismo que el machismo, solamente que en mujer, ¿no? Y en ese sentido, es un tema muy delicado, es un tema muy difícil y habría que tener más posturas filosóficas y epistémicas, ¿no? En el sentido de poder argumentar. Toda la literatura, compañeros y compañeras, está escrita específicamente por varones. Marx, que es uno de los grandes, digamos, de los grandes de nuestra época o de estas épocas pasadas, Silvia Federici lo critica, ¿no? Y lo critica en el sentido de que no toma en cuenta a la mujer como parte fundamental de la creación del capital, ¿no? Si no existieran mujeres, no existiría fuerza laboral. Y en ese sentido lo critica, ¿no? ¿Por qué lo critica? Porque no la toma en cuenta en esta relación de poderes. Toma en cuenta al rico, al empresario, digamos, al que tiene una fábrica, ¿no? Y al pobre varón, no al pobre mujer, ¿no? Y en ese sentido nos sumimos en un aspecto terrible, ¿no? Porque finalmente la mujer tiene un papel fundamental en esta parte del capitalismo. Y ahora, el capitalismo no es el dinero, ¿no? El capitalismo no es el dinero. El capitalismo es precisamente esta relación de poder que se da entre el trabajador, que solamente tiene para negociar su fuerza de trabajo, y en ese sentido está desventaja con el que contrata, ¿no? Porque lo único que tengo para vender es mi fuerza de trabajo. No hay una relación intersubjetiva ahí, sino el que tiene el poder es el que le dice, el que tiene el poder es el que tiene la herramienta, es el que tiene las maquinarias, y le dice al que no tiene poder, ¿no? Te contrato por tanto. Yo creo que tu trabajo vale tanto. No, pero es que con ese tanto yo no puedo vivir. A mí no me interesa. Tú puedes, ¿quieres trabajar con eso? Adelante, ¿no? En ese sentido es una relación desigual, ¿no? En ese sentido. Pero para que yo pueda trabajar un porcentaje, digamos 8 horas en la fábrica, ¿no? De lunes a sábado, de lunes a domingo, necesito tener a alguien que me apoye, ¿no? En ese sentido, mi esposa o mi compañera de vida, ¿no? Y a la esposa no se le paga, ¿no? El trabajador llega a casa, ¿no? Y da su sueldo, y ese sueldo es específicamente para la comida, ¿no? Ese sueldo es específicamente para los enseres de la casa y el pago de lo que hace la mujer, ¿no? Es decir, nosotras como mujeres estamos en casa, somos amas de casa y barremos, trapeamos, cuidamos a los niños. Hacemos el amor con el esposo, porque el esposo llega cansado, quiere desestresarse, quiere divertirse, Y entonces somos, fíjense, somos la punta de lanza de la maquinaria industrial. Si nosotros como mujeres no tenemos hijos o hijas, ¿cómo vamos a seguir produciendo capital humano para que siga trabajando en las empresas y los empresarios sigan ganando? Fíjense la maquinaria terrible que desde el punto de vista de Silvia Federici se forma en nuestra sociedad, ¿no? Se forma en nuestra sociedad y resulta que nosotras somos las que estamos ahí, pero no nos pagan, ¿no? O sea, ya nos conformamos con que nos den de comer, con que vistamos más o menos, ¿no? Con que tengamos calzado y ya, pero no es un pago, ¿no? Por eso muchas de las mujeres
decidieron no tener hijos, ¿no? Por eso muchas de las mujeres decidieron trabajar para ellas. Y en muchos espacios, en todo el mundo, no nada más aquí, en nuestro país, en todo el mundo, empezaron a decir que si las mujeres empezaban a trabajar, pues nuestra sociedad se iba a descomponer. Y claro que se iba a descomponer, porque al ellas tomar la independencia de su vida, la independencia de su sexualidad, la independencia económica, pues no necesitaban estar dependientes de nadie, porque ellas pueden lograr lo que quieran lograr, ¿no es cierto? Y gracias a esas luchas que son feministas, ¿no? Gracias a esas mujeres que dijeron, es que yo no soy solamente para la casa, yo quiero estudiar medicina. No, es que medicina no puedes. Medicina es para los hombres. No, es que yo quiero estudiar ingeniería civil. No, pero ¿cómo, mija? No, 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 vas a andar con un montón de hombres. No, 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 ay, Dios mío, y hasta se santiguaban, ¿no? Hasta se hacían esta señal, ¿no? Es decir, estas vejaciones que se han impuesto, ¿no? Me parece que ay, ¿cómo se llama? Suiza, en Suiza, las mujeres tienen el mismo nivel que los varones, es decir, ahí las mujeres son las que realmente deciden si se quieren casar o no se quieren casar, porque ambos, tanto hombres como mujeres, tienen las mismas posibilidades de llegar a ser lo que quieran ser, ¿no? Y entonces ahí una mujer puede andar trayendo un carro de miles de dólares, puede andar viajando por todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene la posibilidad, no tiene por qué encerrarse en un espacio. Ahora, no digo que la familia esté mal, ¿no? No digo que esto de formar una familia esté mal. Yo creo que todos, los que todavía somos solteros, supongo, queremos en algún momento tener establecido una familia, queremos compartir, pero en este sentido de equidad, en este sentido de interculturalidad, ¿no? De respetar la cultura del otro, ¿no? No en este sentido de, yo soy feminista y si quieres, mijito, aquí vas a venir a ayudarme a hacer el trabajo porque yo me recanso. Pero también si el esposo está trabajando todo el día, si llega muy cansado, si llega... O sea, también es en ese sentido de apoyarse, ¿no? De preguntar qué tal te fue en el trabajo, qué te preocupa, qué... ¿No? Es decir, así se hace una buena relación. En la pareja, ¿no? En la pareja sí se hace una buena relación. Ahora, así deberíamos de hacer una buena relación en este sentido intercultural con nuestras culturas, ¿no? Como dice su compañero Irving, ok, yo no estoy de acuerdo tampoco, pero entiendo el motivo de por qué. Pero como lo decíamos al principio del video con su compañera Jazz, ¿no? Yo pienso que quemar una iglesia no resuelve nada, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Genera gastos. No resuelve nada. Lo que debería resolver eso sería el gobierno, ¿no? Es precisamente como iniciar esta investigación de quienes todavía están vivos, de quienes tienen culpabilidad y enjuiciarlos. No importa que tengan 90 años y que pasen sus últimos días en la cárcel, ¿no? Es decir, porque pintes un muro no te van a regresar a nadie. Ahora, nosotras nos quedamos siempre con aquel que ya nos pegó una vez y pensamos que si nos vamos a casar con él ya no nos va a pegar, ¿no? Con aquel que nos obligó a tener relaciones sexuales cuando nosotros no queríamos, es decir, nos violó. Pero como es mi novio, pues tiene el derecho. Mira qué bonito, ¿no? Nos quedamos siempre con aquel, ¿no? Que nos maltrata y que está ahí en nuestra casa, ¿no? Es nuestro enemigo y dormimos con él, ¿no? En ese sentido hay muchas, el tema es muy difícil, ¿no? Nosotras necesitamos buscar esas otras formas. Y bueno,
las buscamos de muchas maneras. Muchas de nosotras nos vamos y marchamos y exigimos nuestros derechos, ¿no? Lo cual está correcto. Muchas de nosotras nos vamos a la iglesia y en la iglesia nos dicen que hay que respetar al marido, que al marido no se le levanta la voz, que pues bueno, si ya te casaste con él, mijita, es para toda tu vida y pues tienes que ser abnegada, ¿no? Esas son tonterías, ¿no? Me va a matar, ¿no? Voy a seguir siendo abnegada y me va a matar, ¿no? O dice su compañero, cambiando de tema. No sé si ustedes han escuchado este término de resiliencia, ¿no? Hay que ser resiliente, ¿no? Para que puedas avanzar. Sí es cierto, somos pobres, pero mira, echándole ganas sí llegamos a donde queremos llegar, ¿no? Eso se llama meritocracia, ¿no? Es decir, es cierto, hay que ser resilientes en ciertas cosas, pero pues si ya estamos viendo que nos están pegando, como decíamos, creo que Flavio la última vez, ¿no? Hablábamos y decíamos, bueno, está bien, hay que poner la mejilla, ¿no? Y luego poner la otra mejilla, ¿no? Pero pues si nada más tengo dos mejillas, tengo dos, bueno, de manera vulgar tengo dos cachetes, ¿no? Y ya me pegaron en los dos, ¿qué? ¿Qué pongo ahora? Pues me tengo que defender, ¿no? Y eso es lo que se intenta hacer en este proceso de interculturalidad. O sea, nosotros ya nos dimos cuenta que vamos al mercado y le decimos al marchante o a la marchante, oiga, y si me llevo dos, ¿cuánto? Pues es un golpe en la mejilla, le seguimos dando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿cuánto cuestan sus frijoles? 50 pesos, deme 2 kilos. Nada más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un lugar de privilegio que ellos no están. Y tanto es así que podemos estar estudiando, tanto es así que podemos estar conectados, ¿no? Es decir, en este sentido, imaginemos que su compañero Flavio y un servidor van a empezar a invertir, pero a mí me dan 100,000 pesos para invertir y al compañero Flavio pues también está en la misma, pero no le dan nada de dinero. ¿Quién creen que va a sacar más dinero? ¿Su servidor o el compañero Flavio? Es un ejemplo, compañero. A lo mejor y te dan a ti los 100,000 y a mí no me dan nada, ¿no? Pero es un ejemplo. O sea, ¿quién creen que va a hacer mejores negocios? ¿No? ¿Quién creen que va a hacer mejores negocios? Yo que tengo los 100,000 o su compañero que no tiene. Y al final de cuentas, al final de 2 meses, al final de 3 meses, nos revisan, ¿no? Y van a ver al compañero Flavio y le dicen, a ver, ¿en qué invertiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y él va a decir, no, pues la verdad es que no. Y me van a ver a mí y les voy a decir, miren, yo de esos 100,000 que me dieron, lo repuse, ¿no? Lo repuse y ahora tengo 300,000. Ya invertí, ¿no? Y seguramente nos ponen a los dos y nos dicen, oigan, ¿y cuál creen que es la diferencia? ¿No? Y yo voy a decir, bueno, es que yo tengo más conocimiento, es que yo supe invertir, es que yo, pues bueno, me dediqué a trabajar, es que yo, bla, 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 es que yo... Eso es la meritocracia, ¿no? ¿Cómo iba a ganar algo Flavio si no tenía ni un peso para invertir? ¿No le iba a costar más? ¿No es cierto? Es decir, no empezamos en iguales circunstancias. Eso es la meritocracia. Estamos nosotros precisamente en espacios privilegiados. Somos privilegiados con respecto a a otros espacios. Dice Flavio, no tenía ni tengo. Nos pasa lo mismo, pero solo es como para poner un ejemplo de lo que piensan los ricos con lo que piensan los pobres. Es que deberías de hacer esto, es que mira, se puede... Sí, pero una persona que tiene 5 millones puede perder 1,000,000 y los otros 4 millones saca el doble, el triple, ¿no? Tiene la posibilidad de poder equivocarse, ¿no? Dice,
Ahorita que dice Flavio, las ideas nos sobran, lo que nos falta es el dinero. Eso decía, el dinero es el que nos falta. Tenía un compañero que me decía, no, si yo ideas tengo un montón, lo que no tengo es dinero para ponerlas en práctica. Y es que eso es lo que nos pasa. En nuestros países no estamos en el mismo nivel. Y en ese sentido es lo que necesitamos empatizar con todos y todas, ¿no? Yo no estoy en el mismo nivel que los pueblos originarios. Ah, y entonces por eso hay que darle más a los pueblos originarios. Ah, es que eso es populismo, profe. ¿Cómo va a ser populismo si no estamos en el mismo nivel? No empezamos de la misma manera. No, es que ellos no saben en qué gastar. Pues sí, ¿cómo van a saber en qué gastar si nunca han tenido dinero para gastar? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? No, es que hay que hay que darles la caña y enseñarles a pescar. Pues sí, pero pues, si no inviertes tiempo, si no inviertes dinero, si no inviertes espacios, ¿van a aprender? No van a aprender, ¿no? Porque no les compartimos. Esa es la idea liberal, pues. Esa es la idea de ¿quién tiene menos? Hay que darles, ¿no? Por ejemplo, otra cosa sería, en caso de Flavio y mío, otra vez te ocupo de ejemplo, compañero, o nos ponemos de ejemplo nosotros, que nos dijeran, vamos a invertir, pero a ver, a ti, Rafa, te tocan 50 mil pesos, y a ti, Flavio, te tocan 50 mil pesos, ¿no? Ahí en ese mismo nivel de competencia, veríamos quién sí hace mejor las cosas. Y a lo mejor de repente Flavio dice, tengo 50,000. Y yo a lo mejor soy más riquillo y digo, tengo 50,000. ¿Qué me van a agarrar? ¿Qué me va a servir con 50,000? ¿No? Bueno, pues a ver. Y de repente Flavio dice, híjoles, es que yo vi esta inversión, pero ya hice números, ya hice cuentas y no me va a salir, entonces voy a invertir en esta otra cosa. Y de repente a los 3 meses Flavio tiene 300,000 pesos y yo tengo 60,000 pesos, ¿no? Es decir, ahí sí empezamos en el mismo nivel. Y ahí sí se nota quién es el que tiene la capacidad. No hay meritocracia ahí, ¿no? Dice Flavio, el hecho de enseñar desde primaria tal vez la manera de saber ahorrar materias de finanzas, contabilidad, enseñarnos a invertir y hacer girar el dinero, y pues es diferente que los jóvenes se salgan de estudiar para trabajar, que se les apoye y se les enseñe a usar el dinero porque, por supuesto, que uno valora más cuando obtienes ese apoyo a aquellos que les llega sin esfuerzo. Sí, es correcto, ¿no? Me parece que el plan de la presidencia para allá iba, se vino esta pandemia y dijo, bueno, que se lo gasten en lo que quieran. Pero miren, muchos de estos muchachitos, al menos en mi institución, no sé en otras, tiene mucho que ver nosotros en este sentido de las becas que les están dando, porque bueno, yo creo que aunque no somos de la misma generación ustedes y yo, ¿no? Creo que soy de una generación más antigüita, a nosotros no nos dieron becas. Hubiéramos querido becas en la prepa, ¿no? Sin necesidad de promedio, ni nada, no nos dieron becas, ¿no? Y así pasamos. Y lo importante ahora es que nosotros enfoquemos esa idea hacia cosas buenas. Por ejemplo, en mi institución, los muchachos he sabido de que han guardado ese dinero que les están dando y se compraron una computadora. ¡Qué chido! ¿No? Y además me han mandado los trabajos en computadora, ¿no? O sea, qué bonito. Otros muchachos, la verdad es que hay de muchachos a muchachos, pues no les gusta el estudio, lo que les gusta es otra cosa, ¿no? Pero como también enseñábamos artísticas y en este sentido a tocar, digamos, la guitarra, que diera algún sonido, ¿no? Muchos de los muchachos juntaron ese dinero y se compraron unas guitarras, ¿no? Prueba de ello, yo conseguí una guitarra de 3,000 pesos. De una calidad media, digamos, de guitarra. Y entonces tú dices, ok,
está bien, ¿no? A lo mejor se vuelve músico o simplemente lo hace por ocio, pero lo invirtió en algo, ¿no? Es decir, lo que dice Flavio, ¿no? A invertir. En ese sentido eh, de la, de la, de esta capacidad intercultural que deberíamos de tener para compartir con el otro y con la otra. Bien, no sé, creo que Mayra quería participar, o bueno, no sé si ya participó acá. Coméntame, Mayra, si quieres participar aún o ya leemos los mensajitos. Bueno, yo creo que leemos los mensajitos. Me quedé aquí con Brenda. Existen mil maneras de hacerse escuchar. El hecho de que quieras hacerte notar no quiere decir, creo que ya lo había leído, que ofendas o agredas a otros, ¿no? Es correcto, no podemos estar de acuerdo como lo dice Irving. Es muy probable que no estemos de acuerdo en algún tema en específico y que haya un debate, pero el debate no es para agarrarnos a peleas, ¿no? No quiero mencionar algo que hiera las subjetividades, pero en este caso veamos las noticias, cómo el PRI se agarra contra el PRI, ¿no? Porque quieren sacar a alguien, en este caso a Alito Moreno, porque no ha hecho bien su trabajo. Y se agarran a golpes o van y golpean, ¿no? No hay un debate de ideas, ¿no? Entonces ahí se ve que precisamente no existe esta idea de debatir, sino esta idea de imponer. Lo que pasa en muchos aspectos. Yo, profesor, a lo mejor quiero imponer mi ideología a ustedes y no hay ninguna otra opinión. Se me callan todos. Calladitos se ven más bonitos y no me dicen nada, ¿no? Porque las cosas son así. ¿Pero por qué son así? Shh, dije que nada. Pero es que, shh, nada, nada, no, no. ¿No? Es decir, imposición. Y esa imposición implica una falta pues de conocimiento, ¿no? De conocimiento porque no dejamos que el otro o la otra diga su punto de vista. Y así aseguramos la dominación sobre el otro. Y eso es lo que no se debe de permitir. Nosotros que somos pedagogos no debemos de permitir eso, ¿no? En nuestras escuelas debemos de dejar que todos expresen sus ideas, ¿no? Que todos y todas expresen sus ideas, que digan lo que piensan, aunque no estés de acuerdo con ellas, ¿no? Claro, intentar compartir ese conocimiento, explicar y quizás se llegue a algún acuerdo o quizás no, ¿no? Dice Jazz, se supone que el feminismo es un movimiento político y social. No se supone, es un movimiento político social que precisamente tiene una teoría política y una perspectiva filosófica, es correcto, ¿no? Que postula en principio de igualdad. No estoy de acuerdo con la igualdad. Hombres y mujeres no somos iguales, ¿no? Tenemos diferencias y esas son las diferencias las que debemos respetar, ¿no? Porque entonces, ahora sí, en este sentido de igualdad, somos iguales. Muy bien, ándale, mijita, vete a trabajar en el campo, dale ahí a la revolvedora, dale ahí con el bote, sube. Digo, se puede hacer. Tenemos muchas mujeres que son albañiles y que lo hacen muy bien. Tenemos muchas mujeres taxistas, tenemos muchas mujeres, bueno, no sé, en Tetela, pero aquí en Apizaco hay muchas mujeres que están manejando combis, ¿no? Y lo hacen perfectamente. Muchas mujeres traileras, muchas mujeres que ahora ya pueden ser pilotos. Es decir, en ese sentido de equidad, no de igualdad, ¿no? Porque no somos iguales, somos diferentes. Entonces hay que pugnar por las pedagogías de las diferencias, ¿no? No o en este sentido de la igualdad. En ese sentido, yo cambiaría el término de igualdad de derechos con equidad de derechos, ¿no? De la mujer y del hombre. Es decir, que tanto mujeres y hombres podamos competir en el mismo nivel, ¿no? Por salarios iguales, ¿no? Y no importara que una mujer estuviera como tu jefe o como tu jefa, ¿no?
porque, bueno, en ese sentido de equidad, ¿no? Dice, pero lo que repruebo son que toman esas marchas en otro sentido, rompiendo, asaltando negocios, agrediendo a otras personas. Eso no nos representan. Sí, no hay que ser tan tajantes también porque igual están mal informadas. Hay algunas que se dejan llevar, ¿no? Por ese sentido, ¿no? Es que ahora puedo hacer lo que de por sí ya hacía, pero sin permiso del hombre. Ahora ya lo puedo hacer porque ya tengo permiso, ¿no? Es decir, es una idea transquiversada que, pues obviamente detrás está una genialidad masculina que quiere que las mujeres se sigan peleando, ¿no? O que mujeres y hombres se sigan peleando, o que mujeres y hombres digan, es que nosotras somos de Marte y los hombres son de Júpiter o de Venus o no sé qué. Eso es una tontería, ¿no? Eso es una división pues de géneros. Y nosotros sabemos que eventualmente o lo que queremos hacer es llegar a estar con alguien diferente, ¿no? Es decir, con otra persona, bueno, en mi caso, con alguien de mi género opuesto, ¿no? También es muy respetable aquellos o aquellas que quieren estar con otra persona que es de su mismo género. En ese sentido, también el respeto a las marchas de los gays, de los transexuales, del LGBTE y no sé cuántas otras abreviaturas. Es decir, ¿por qué no respetar también esa forma de vida y esa forma de pensamiento? Ok, dice Alma, yo digo que el propósito por el que los hacen está bien, pero los medios no. No puedes erradicar violencia con más violencia, ¿es correcto? Si dañan monumentos que representen actos o historias que son importantes para todos. Bueno, en ese sentido, no sé si son importantes para todos, ¿no? Porque eso es lo que nos da una identidad nacional, pero creo que estamos tan mal en nuestro país que no nos sentimos, todavía no nos sentimos identificados con nuestro país, ¿no? Más bien otros de otros países vienen y les gusta nuestro país. Ahora, ¿por qué nosotros no nos sentimos tan identificados con nuestro país? Pues porque precisamente nacemos en un lugar y en ese lugar estamos toda nuestra vida. No conocemos nuestros alrededores, quizás Puebla, quizás México, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos viajado por el placer de conocer el país? ¿Cuántos de nosotros conocemos Michoacán, por ejemplo? No, es que allá hay mucho narco. No, bueno, no, digamos en este sentido de viajar, ¿no? ¿Cuántos conocemos Oaxaca? ¿Cuántos conocemos Monterrey? ¿Cuántos tenemos el privilegio de verdad de ir y decir, me voy a Los Cabos, San Lucas, unas 2 semanitas? ¿Cuánto es? Son son 50,000 pesos por 3 semanas. Ya, yo creo que sí los tengo. Necesito descanso. Ninguno de nosotros, ¿no? Ya decía en ese sentido la clase pasada, yo tengo como esta necesidad de reflexionar en un camastro, ¿no? En la playa. Y decía, pues ya somos 2, ¿no? Pero en realidad no tenemos esa posibilidad todavía. No estamos en ese punto. Estamos en ese proceso. Creo que podemos intentar hacer algo, ¿no? Podemos intentar hacer algo, pero todavía no estamos en ese punto, digamos, de poder tomar ese tipo de decisiones. Y en ese sentido no nos sentimos identificados, no tenemos esta identidad nacional. Por eso es que las mujeres pues piensan de esta manera, ¿no? Las mujeres que hacen rompimiento y cosas de esas, porque eso no las representa. Y efectivamente no las representa, ¿no? Pero no entienden esta otra parte pues de la identidad cultural. Pero eso no es, digamos, un inconveniente de las mujeres, sino es un inconveniente del Estado que no ha sabido inculcar esta identidad nacional, ¿no? Porque le interesaban otras cosas. Tanto es así que antes del 2018 o antes del 2019, en nuestro mapa curricular de primaria no había incluido
como lengua prioritaria la lengua de nuestro país, ¿no? Llámese esta lengua originaria, no solamente la lengua madre. Ahora ya está también vayan a los planes y programas, me parece que de preescolar y de primaria, ¿no? Y ya ponen a la lengua indígena, a la lengua originaria como parte de nuestra lengua. Eso es muy importante. No se resuelve mucho, pero al menos ya se le da un espacio ahí. Anteriormente no, lengua madre, español, y hay que trabajar español, ¿no? Ahora ya se está respetando también la otra lengua, eso es parte de la interculturalidad, ¿no? Y precisamente en primaria, que es el tema que estamos hablando. Entonces es muy, muy importante eso, porque ahora los profesores en este sentido y las profesoras en este sentido también del segundo video, pues deben de enseñar en lenguas originarias, ¿no? Imagínense que yo venga a hablar en francés aquí con ustedes o venga a hablar en inglés o en italiano o en chino. Pues no van a entender, ahora sí, nada, porque está en chino entender, ¿no es cierto? ¿No sería más fácil que enseñáramos en la lengua en la que entendemos? Y en ese sentido, la interculturalidad en la educación indígena, ¿no? ¿Por qué voy a enseñar en castellano si ellos no hablan castellano? ¿No? Y en consecuencia, bueno, los profesores que van a dar clases en esos espacios, pues deben de ser de esos espacios, que conozcan la lengua, que amen la cultura, que la practiquen, que la dominen y que, pues obviamente, sepan hablar y escribir en la lengua indígena en la que van a enseñar, ¿no? Y que sea entonces una segunda lengua el castellano. Y bueno, una lengua extranjera, que por desgracia para nuestro país, la lengua extranjera que nos domina es el inglés. Pero no nos proponen francés, no nos proponen italiano, no nos proponen otra lengua. ¿Por qué? Porque estos pobres individuos, ¿cuándo van a viajar al otro lado del charco? Estos van a quedarse aquí. Fíjense cómo es el pensamiento clasista de las élites, ¿no? De las élites. Porque yo siendo élite, pues mis hijos sí van a viajar, entonces yo los mando a estudiar a Canadá, donde se habla francés y se habla inglés, o los mando a estudiar a Italia, ¿no? Donde se habla italiano. Es decir, es un pensamiento diferente, pero los pobres de allá abajo, pobrecillas, ¿no? En ese sentido, no hay una perspectiva intercultural, no estamos en el mismo nivel en este sentido, ¿no? Ya para ir terminando, porque creo que ya se está terminando la clase, dice, ok, la compañera Isabel comenta, ok, dice, la gran parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la educación intercultural debe de ser educación en valores. Claro, esto comienza desde casa. Puede ser. Puede ser que comience desde casa o puede ser que no. ¿Qué pasa si los valores que tienen mis hijos que son campesinos, es decir, yo, campesino, siembro la tierra y mis valores son precisamente respetar la tierra, respetar los árboles, respetar la vida, respetar la naturaleza, ¿no? ¿Qué tal si ellos traen esos valores y en la escuela no se comparten los mismos valores, ¿no? Es decir, no tendríamos por qué estandarizar y señalar a todos de que es que mis hijos son buenos porque aquí hay buenos valores. Sí, también en este sentido del contexto, ¿no? Como en el sentido del aprendizaje. No, es que mi niño sabe muy bien, él aprende, pero sí, pero en tu casa tienes internet, tienes televisión, tienes todas las facilidades, tienes libros, les dedicas tiempo, hablas con ellos, les lees cuentos. Y una persona de un medio más marginal ni teléfono tiene, ¿no? Entonces,
no debemos de utilizar esta meritocracia. No, es que yo sí lo he logrado, porque yo he estudiado, porque yo avancé solo, porque a mí nadie... No, porque eso es meritocracia, eso es para no sentirnos mal y decir, no, pues es que está jodido porque quiere, porque no trabaja, porque entonces también somos meritócratas, ¿no? Nos echamos el mérito de algo que efectivamente logramos y logramos con esfuerzo, pero que empezamos desde un punto más elevado que los demás. No podemos compararnos, ¿no? Es que a mí nadie me ayudó, yo tuve que trabajar, pues sí, pero esa persona que te dio trabajo sábado y domingo para que tú pudieras estudiar, no te puedes comparar con ella, ¿no? Es que ahora yo la superé, porque pues, sí, pero te apoyó o no te apoyó. No te dio el apoyo. No, pero es que yo me lo gané. Pues sí, pero estuvo ahí el trabajo. Se dio cuenta que tú querías hacer algo más y entonces se puso para que tú pudieras lograrlo. Es decir, ¿por qué nos colgamos medallas que no somos de nosotros, que no son de nosotras o de nosotros cuando empezamos desde un punto diferente? Desde privilegios diferentes, ¿no? No, es que yo sí logré, miren, ahora soy un gran abogado, soy un gran licenciado, soy un gran ingeniero porque yo me esforcé, ¿no? Se acabó todo. Son diferentes. ¿Cuántas son? Y en ese sentido, la meritocracia, ¿vale? Deja ver si me contesta y al rato que Ok. llegue mi tío Eli, que me diga por dónde. Guadalupe, ¿qué es? Tienes prendida tu altavoz. Ponla en mute, por favor. Ok. Bueno, Jazz dice... Ok, dice... De alguna manera están generalizando. No todos los hombres son malos. No todas las autoridades son deshonestas. ¿Es correcto? Sí, se generaliza. No todos son malos. Bueno, en el sentido de maldad contra las mujeres. Algunos de nosotros somos muy malos en algunas cosas, haciendo algunas cosas, ¿no? Ya se debe de quitar la idea de que los hombres todo lo pueden, todo lo resuelven, nunca lloran, siempre son bien fuertes, son bien machitos. Eso es tonto, porque entonces el hombre también se sume ahí. Por eso va a llorar en la cantina, pues no puede llorar en su casa, ¿no? Porque la mujer dice, me casé con un hombre que, ay no, es más débil que yo, Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Pues no, por eso el hombre se va a la cantina y llora en la cantina, ¿no? No se desahoga, ¿no? También los hombres tienen a eso se le llama masculinidades, ¿no? Es muy importante que nosotros como hombres y que nosotras como mujeres, en este sentido de que queremos que nos entiendan, pues también entender a los hombres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o cuántas de nosotras hemos tomado un taller de masculinidades? ¿No? Hay esos aspectos que necesitamos trabajar. Dice Alma, otra vez Alma, dice, de alguna manera están generalizando, no, ya eso ya lo leí. Dice Mayra, yo le voy a los Pumas, bueno, en este comentario que hacía Irving. Yasmín habla de la resiliencia, dice, la resiliencia es que a través del paso de una experiencia dolorosa o traumática es aprender de ella y luego ser capaz de dejar atrás el sufrimiento que ha causado. Sí, en ese sentido psicológico y emocional es lo correcto. Pero a ustedes les van a llegar con estas tonterías de que, a ver, compañeros, ya sabemos que no les pagamos mucho, ya sabemos que tienen que hacer mucho trabajo, ya sabemos que bla, 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 bla. Pero hay que ser resilientes, compañeros. Esa es una estupidez, ¿no? Esa es una tontería. Es decir, no te preocupes, Irving, tú síguele echando ganas. Ya sé que te está yendo mal, pero mira, el mundo es así. Échale ganas, mijo. Échale ganas. Ya ves que te va a llegar. Vas a ver que te va a llegar tú. Dicen, a todo santo se le llega su misa, ¿no? O su fiesta. Pero pues si estamos en diferentes condiciones, pues no creo. Por mucho que trabaje,
Ahí está la gente indígena. No trabaja todo el día. No le echa ganas todo el día. O nuestros papás no trabajan todo el día. ¿Y qué tienen? Pues no tienen mucho. ¿Por qué no tienen mucho? Pues precisamente porque el mismo Estado, el mismo gobierno no les permite tener más. Les da un cierto espacio para maniobrar y no hay más. Eso es lo que debemos de romper nosotros, esa meritocracia, ¿no? No luego que me digan, no, es que esa gente no sale adelante porque es floja, ¿no? Pues sí, pues si nada más tienes 100 pesos para ir comiendo al día, cuando tú te gastas 500 en una comida, pues no estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Ok, ok, y creo que el último es de Guadalupe. Dice, cada quien tiene la forma de expresarnos y de decir por sí mismos qué es lo que quiero y mi forma de vida que quiero llevar. Sí, pero por ejemplo, yo les puedo decir, yo quiero una mejor vida. No es que tenga una mala vida, ¿no? Pero quiero una mejor vida, ¿no? Es decir, me gustaría viajar más, ¿no? En vez de viajar una vez al año, me gustaría viajar, pues cuando menos 2 veces o 3 veces al año. Tenemos 3 espacios, ¿no? Tenemos un espacio de 15 días que es de marzo en adelante, tenemos otro espacio en agosto que son las vacaciones y tenemos un tercer espacio en diciembre, ¿no? Y me gustaría conocer todos los espacios en mi país, ¿no? Irme de repente a Monterrey y poder pagar un hotel, poder pagarme de comer, poder, es decir, tener la posibilidad, esa es la vida que quiero tener, ¿no? Entonces, en ese sentido de libertad y en ese sentido de adquirir lo que uno quiere, también depende desde dónde estamos, ¿no? Porque a lo mejor algunos de nosotros sí tenemos la posibilidad, cuando menos, de salir a realizar ya sea negocios o de placer, ¿no? Un viaje, ¿no? A estar, por ejemplo, en Oaxaca un tiempo y conocer Oaxaca, que es tan bello y tan hermoso, ¿no? Y algunos de nosotros, pues apenas si nos conformamos con ir al río de la comunidad a nadar un rato, ¿no es cierto? Lo mismo, no estamos en el mismo nivel, en ese sentido. ¿Y qué es lo que necesitamos buscar? Pues llegar a ese mismo nivel, que todos empecemos del mismo lugar, que todos tengamos los mismos privilegios, ¿no? Es decir, tenemos el privilegio de estudiar, pero no todos tenemos el mismo privilegio de estudiar en la misma escuela o con la misma calidad, ¿no es cierto? Tenemos privilegios diferentes y en ese sentido debemos entender al otro y a la otra. Por eso es que en el video el segundo video que hablaba de España, ¿no? Y cómo esta escuela intenta precisamente pues este proceso de inclusión, este proceso de respeto al otro, hablaba también en ese sentido de poner a todos en el mismo nivel, ¿no? Porque muchos vienen y no tienen la misma capacidad económica, no tienen la misma capacidad de mandar a sus hijos a una escuela. Entonces se abre esta escuela que permite precisamente que al menos estos niños dentro de la escuela tengan este mismo nivel o este mismo piso donde puedan empezar todos al mismo tiempo. Lo que me va a permitir precisamente que en un futuro todos los demás tengan, o al menos esa generación tenga un pensamiento diferente, tenga un pensamiento de inclusión, tenga un pensamiento de respeto a las culturas de los otros, ¿no? Decía un niño, es que yo aprendo juegos nuevos. Y otro decía, es que yo aprendo a respetar al otro y a la otra. ¿No? Alguien más decía, es que yo aprendo comidas nuevas o aprendo un lenguaje nuevo o aprendo, es decir, comparten cosas, ¿no? Comparten cosas y en ese sentido, esto de la interculturalidad, que debemos de trabajarlo, sí es cierto, no desde la primaria, sino desde el preescolar y en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, para que efectivamente yo pueda decidir qué es lo que quiero y cómo quiero
cómo quiero que mi vida sea al final, ¿no? ¿Cómo quiero que mi vida sea al final? Fíjense, un país que ha logrado eso es Canadá, en Latinoamérica. Las canadienses o los canadienses no tienen problemas en este sentido de casarse con un afroamericano, con un francés, con un mexicano, con un italiano, con un latinoamericano, para acabar pronto. ¿Por qué? Porque no hay esta diferencia de razas. Precisamente este canal que les recomiendo, de Diego Saúl Reina, es un mexicano chiapaneco, ¿no? Morenito, que se casó con una canadiense. Y no hay esta discriminación, porque ellos ya lograron eso. Por eso ellos ya están pidiendo disculpas. Por eso ellos no pueden recriminar a aquellos que queman las iglesias, que, bueno, desde nuestro punto de vista no se resuelve nada, como tampoco se resuelve nada pintando o rompiendo monumentos históricos, ¿no? Pero que ahí están, pues. Es decir, ellos sí han alcanzado este nivel intercultural y esta conciencia. Es más, no saben qué pensar los canadienses, no saben qué sentir en ese sentido, ¿no? Sienten pena por todo lo que ya se hizo, ¿no? Y que es una carga histórica que se les ha quedado en la memoria. Eso es lo que debemos de tener también nosotros, esa carga histórica. No, pero es que yo soy, pues yo ya soy ahora sí, como se dirá vulgarmente o entre animalitos, yo ya soy la cruza de un indígena y de un español, ya soy mestizo, ya soy mestiza. Yo también tengo parte de esa sumisión. Sí, pero somos nosotros los que podemos disculparnos con la gente indígena. Los que podemos intentar respetar sus culturas, intentar compartir lo que ellos saben, ¿no? Por eso es que también les mandé a mitad de la semana otro video que me pareció muy interesante de un español que anda de lugar en lugar viajando, filmando a estas tribus indígenas, ¿no? A esta gente indígena. Ojalá y puedan acercarse a esos espacios. Bien. Creo que se acabaron los comentarios. Entonces, en conclusión, la educación intercultural en primaria no solamente debería estar en primaria, sino en todas las instituciones, ¿no? Y en ese sentido de respetar al otro y a la otra, en ese sentido de compartir sus conocimientos y compartir mis conocimientos para que se haga un conocimiento más importante. Y en ese sentido de entonces poner las cosas parejas, ¿no? Poner el piso parejo, ¿no? Es decir, no es comunismo que el presidente, o no es populismo que el presidente de cualquier país, llámese cualquier país, ya no México, de cualquier país, se incline más por apoyar a la gente indígena. Eso no es populismo. Es un derecho que la gente indígena tiene en el sentido de que no estamos igual en este aspecto económico, ¿no? No tenemos los mismos privilegios. Y en ese sentido, a mí me parece una muy buena acción, ¿no? Mejor que se la dé a la gente indígena que se le quede a esas gentes que cada vez se hacen más ricos y el pueblo se hace cada vez más pobre. Mejor que le den a los jóvenes que eventualmente van a poder saber cómo invertir su dinero, ¿no? Que se le quede a esos niños ricos, ¿no? Que de por sí ya son ricos y tienen más dinero y se creen más que los demás, ¿no? Porque no les ha costado nada. En ese sentido, es importante que nosotros veamos esa parte de la relación intercultural que debe de existir en nuestro México, ¿no? Y pues, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario final. Y si no, pues nada, vamos a dejar el trabajo de la siguiente clase, que es la sesión 9, 3.1, modelo de Banks. ¿Sale?
sesión 9, 3.1, modelo de Banks. De ahí me van a realizar un video diapositiva, una video diapositiva o una diapositiva en video. ¿Sale? Bueno, en el entendido de que nosotros ya sabemos hacer ese trabajo, porque, bueno, en mi caso también di computación en el primer año y pues se les compartió esa información, se les compartió ese conocimiento para que precisamente estos trabajos los pudieran hacer. Entonces, lo único que hay que hacer es la diapositiva, ponerle que avance sola, ponerle algunas animaciones y después en el mismo Word te permite exportar, ¿no? En video. Entonces, ese sería el trabajo para la siguiente clase. Y pues nos veríamos en la otra clase de más al ratito. Ah, y algo que se me olvidaba. Nos faltan 2 clases. La clase que viene es la clase penúltima. Antepenúltima. No, penúltima, sí. Penúltima, esta es la antepenúltima, creo. Antepenúltima, penúltima y la última es la última. Ya estoy en posibilidad de darles sus calificaciones. La mayoría va muy bien. Creo que sí nos ha quedado claro algunas cosas. Entonces, sigamos así. Y eventualmente ni se van a dar cuenta cuando pasen sus evaluaciones, ¿no? Recuerden que la evaluación se está haciendo periódicamente, es una evaluación formativa. Y entonces ya les daré sus calificaciones dentro de 2 clases. Únicamente teniendo ya sus anotaciones. Eso sería lo último que me faltaría, pero seguramente que el domingo dentro de 2 clases, de esta clase del sábado que viene a la siguiente, yo ya podría darles sus calificaciones del segundo parcial. Ya no podría decirles cuáles son los trabajos que deben, porque seguramente nosotros sabemos cuáles son los que debemos. Y también una recomendación importante es que todos los trabajos los vayamos poniendo en una carpeta personal, es decir, con la fecha que se entrega ese trabajo, ¿no? Puede ser con la fecha de la clase o como ustedes la organicen, pero que ustedes sepan cuáles trabajos han hecho para que lleven un registro también de sus propios trabajos. ¿Sale? Entonces, pues eso sería todo. Yo me despido. Ah, dice Jazz, ¿cuándo tenemos receso vacacional? Vacacional, sí. Pues me imagino que cuando tenemos vacaciones. No sé. Bueno. No sé cómo sea aquí. Supongo que es igual, pero me parece que el final de clases es en agosto. No sé, creo que por el 18, el 20. Y entramos a clases en los primeros días de septiembre, ¿no? Como es por cuatrimestres, aquí no es como en las escuelas normales. Entonces ya se les dirá, yo creo que el compañero Saúl les comentará cuándo son sus vacaciones, ¿no? Pero creo que no hay vacaciones como tal en esta licenciatura, bueno, en esta escuela. Yo no he tenido vacaciones desde hace como 7 años, no sé si 7 o 5, no recuerdo cuánto tiempo ya llevo en la universidad. Y siempre es así, empieza en enero, termina en mayo, empieza en abril y termina en agosto. Empieza en septiembre y termina en diciembre y otra vez así, se repite, ¿no? Pero bueno, será solamente por estos 2 años que les falta, ya después serán libres, ¿no? Ya con el título de licenciatura, ya otra cosa será. Dice, otro mundo será posible. Flavio,
¿Alguna pregunta? Creo que te vi levantar la mano. Sí, profe, perdón, nada más de rectificar la tarea, es el tema 3.9, una diapositiva interactiva. Ajá, es el tema 3.1, la sesión 9. 3.1. Ajá, sesión 9 y Bien. el tema es modelo de Banks y es una videodiapositiva o como dices, una diapositiva interactiva, ¿no? Yo le pongo videodiapositiva o diapositiva en video porque es lo que quiero, ¿no? Que sea un video efectivamente, ¿no? Es interactivo, sí, claro, pero es en video. Ok, sí, profe, Muy bien. Bueno, gracias. no hay de qué, Flavio. Pues bueno, entonces, ¿cuándo, dice María, cuándo entraremos a clases presenciales? No lo sé. em, Todavía los casos no están tan resueltos. No he revisado los de Puebla. En Tlaxcala creo que en el estado 46 casos, 50 casos, o sea, ya es muy mínimo. Hay más seguridad, pero sigue habiendo casos, ¿no? Sigue habiendo casos. Y es cierto, ya se nos está vacunando. Se está haciendo un esfuerzo tremendo por esta vacunación. Pero también lo que hay que entender es que la vacuna no es la panacea para que ya nosotros salgamos y ya todo bien. No. De hecho, lo que se hace dentro de la vacuna es ponerte el virus muerto, ¿no? Para que tu cuerpo empiece a generar precisamente esos anticuerpos, ¿no? Y cuando te llegues a enfermar, pues precisamente ya sepa a dónde atacar, ¿no? O ya sepa cómo defenderse. Pero la vacuna no es un elixir que te va a proteger y ya, ¿no? Hay que hablar con los biólogos y con la gente que sabe de medicina para que nos dé toda una explicación científica de cómo se hace una vacuna. Así se hacen todas las vacunas, ¿no? Cuando te ponen la vacuna del sarampión, cuando te ponen la vacuna de la influenza, cuando te ponen cualquier vacuna, lo único que hace es meterte el bicho, ¿no? Es decir, a los que ya estamos vacunados, pues ya estamos embichados, ¿no? Bueno, un virus muerto, pues, pero es lo que nos va a ayudar, en teoría, a crear defensas porque metes algo raro a tu cuerpo y entonces te protege. Y eso no implica que no te vayas a enfermar, ¿no? Que estés vacunado no implica que no te vayas a enfermar. Eh, y entonces no sé, en consecuencia, cuándo vayamos a entrar de manera presencial, ¿no? A los espacios educativos. Hay que esperar la información del Estado, pero esta tiene que estar dada también o acatada por la información federal. Se había dicho que cuando estuviéramos en verde, en semáforo verde, ya íbamos a poder hacer acceso a las escuelas, a las instituciones, pero bueno, no sé todavía. En Puebla ya está en verde, pero hay otros estados que todavía están en naranja y están en amarillo. Por ejemplo, dice Mayra, los niños de primaria ya entrarán el 30. No sé, yo no tengo ninguna información sobre eso. Quizás es una información de los propios de la propia SEP de Puebla o de los propios compañeros de trabajo que ya decidieron entrar. Ahora, cuando se dice que van a entrar, no es un retorno normal, ¿no? No es un retorno normal, es decir, no se debe de hacer como si ya estuviéramos normal. Necesitaríamos digamos, ir escalonadamente. Eso es lo que dice la SEP en Puebla, ¿no? Es decir, a lo mejor mandar si son muchos niños, a mandar a la mitad del grupo una semana y la otra mitad otra semana o por días, ¿no? Los recesos van a ser escalonados, es decir, los niños de primero y tercero van a salir al receso o posiblemente así como están van a comer en su salón y nada más van a dejarlos sentar por ahí un ratito y después los van a meter, es decir, va a ser muy estresante para los niños este regreso
¿no? Van a odiar la escuela porque ya no van a querer ir, no pueden ir a jugar, ¿no? Va a ser muy estricto, pero, pero sí, también tengo entendido que algunos de nosotros vamos a regresar, aunque no hay ningún oficio estatal, al menos en bachillerato, no hay ningún oficio estatal que ya sea obligatorio, bueno, que ya regresemos a clases, ¿no? Presenciales. Ahora también no es obligación de los padres mandar a sus hijos a la escuela en este periodo, ¿no? Es decir, no forzosamente tienen que ir los hijos a la escuela. Si el padre dice que no, el hijo no va y puede seguir estudiando en línea. Entonces es todo un protocolo, hay que leer todos los oficios. Yo los que he leído no hay ninguna fecha específica. En el caso de nosotros se maneja una fecha tentativa que es septiembre, los primeros días de septiembre, pero no hay un oficio que diga sí, ya en septiembre vas a entrar. ¿Sale? Pero esperemos que sí ya podamos ir regresando a la normalidad y posiblemente también la universidad regrese a la normalidad en ese sentido. Pues nada, eso sería todo. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno. Pues entonces aquí le vamos a dejar. Nos vemos en un ratitito. Cuídense mucho y buen provechito a todos los que van a desayunar. ¿Vale? Nos saludamos en un rato entonces.